Bueno, muy buenas tardes a todos los que ya han ingresado a este seminario web del mes de abril, como parte de los intercambios que hacemos mensualmente con ustedes, nuestros miembros de la comunidad virtual de aprendizaje y los que aún no son, pero que nos están visitando hoy, a los que invitamos a participar de esta comunidad que, como ya vieron en el video, pues tenemos una serie de actividades que siempre nos gusta compartir con ustedes en Sigue para ir avanzando en nuestra actualización profesional, que, pues, como siempre decimos, debe ser constante en este mundo tan acelerado, tan cambiante, donde las competencias, las habilidades, las actitudes son cada vez más necesarias para responder a las tendencias mundiales en nuestro ejercicio laboral. Y es que el tema que traemos hoy tiene mucho que ver con eso, con la importancia de una constante actualización y especialización de los profesionales para poder mantener esta competitividad en el mercado laboral. Y es que el concepto de especialización toma hoy más vigencia que nunca, porque aun cuando son programas de posgrado, particularmente aquí en el Ecuador, no son todavía muy difundidos, a pesar de que ya en la CENESID son reconocidos como programas de posgrado. Aún no se tiene esta cultura de la especialización, pero en el campo laboral esta especialización es indispensable para poder, digamos que, profundizar la formación específica y muy concreta en distintas disciplinas y campos de trabajo. Esto nos va a facilitar evidentemente el acceso a cargos que son como más especializados, que requieren de habilidades y conocimientos específicos. Bueno, en otras palabras, es esa posibilidad de mantenernos al día con esos avances y esas tendencias que incluyen tanto la parte conceptual como el componente práctico, pero con una formación intensiva, específica, especializada, que con toda seguridad puede aumentar las oportunidades laborales y abrirnos la puerta a nuevas áreas de trabajo. Y para ahondar justamente en este tema, hemos traído hoy con nosotros al profesor Juan Carlos Aguilar. Profesor, buenas tardes y bienvenido. Él está aquí con nosotros desde la Universidad Autónoma de Occidente de Colombia, pero él conoce muy bien el entorno ecuatoriano y el entorno latinoamericano, ya que es un evaluador internacional de condiciones de calidad para la educación superior. Tiene una amplísima experiencia en docencia, dirección académica, investigación, procesos de planeación estratégica, gestión humana, planes de desarrollo y acreditación en programas de institución de educación superior, gestión administrativa en empresas de servicios. Como ven, tiene un abanico de experiencias muy enriquecedor, así que muchas gracias por aportarnos ese granito de arena que vamos a trabajar hoy. Él además es asesor y conferencista internacional en temas de dirección estratégica y gestión humana con excelentes relaciones interpersonales. Actualmente, él es candidato doctoral en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada, en España, y es el director de algunos posgrados de la Universidad Autónoma de Occidente, donde ha dirigido muchos proyectos de grado, pero resulta que también es profesor de una universidad ecuatoriana, la Universidad de Especialidades del Espíritu Santo. Allí trabaja con las maestrías de Gestión Educativa y Dirección de Talento Humano. Y ahí también tiene, por supuesto, la dirección de trabajos finales o trabajos de tesis de maestría. Es autor de varios libros y artículos científicos referidos a todos estos temas que hemos venido mencionando y ha sido ponente en Portugal, Brasil, México, Colombia, España, Cuba, Costa Rica y hoy en Ecuador aquí con nosotros. Así que bienvenido, profesor. Muchísimas gracias por su aporte a estos seminarios que van enriqueciendo esa actualización profesional que queremos todos para cada uno de nosotros. Así que bueno, ya sin más, le doy el pase. Adelante, profesor. Bueno, doctora Marta, muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Sí? perfecto. ¿Fluido? Ok, bueno. Gracias por esta oportunidad. Gracias por convocarme
igualmente a la comunidad de aprendizaje que han construido ustedes y poder aportar desde mi conocimiento y experiencia a estos elementos de educación superior, a estos elementos de formación profesional que hoy es realmente muy indispensable para cualquier profesional en las distintas áreas del conocimiento. Entonces, pues muchas gracias a los asistentes por 45 minutos que vamos a tener, o 30 minutos aproximadamente, y trataré de hacer unos aspectos fundamentales de los posgrados, un poco la oferta en diferentes países, el por qué es importante para los equipos de alto desempeño y cómo igualmente esos posgrados engrandecen o tener, poder tener esos conocimientos engrandece el tema hoy clave en muchas empresas, que es el tema de la diversidad y la inclusión. ¿Ok? Entonces, me voy a permitir compartir una presentación que, pues, lógicamente se las haré llegar a través de la doctora Marta y la magíster Paoli, con el fin de que, pues, puedan ahondar en estos elementos. Si me permiten aquí, voy a compartir mi presentación y me confirman por ahora si se puede hacer la transición. Sí, correcto. ¿Sí estamos? Sí, estamos. Ok, bueno, perfecto. Bueno, mi cual les hablo desde la Universidad Autónoma de Occidente, en Cali, Colombia. Somos una institución de 52 años, privada. Podemos decir que somos nuevos cuando uno se refiere igualmente a toda la historia que hay de muchas universidades, ¿no? Empezando desde las universidades europeas en Salamanca, Bolonia, Oxford, que datan desde el 1300 hacia acá. Lo que les quiero compartir el día de hoy es un poco acerca de la importancia de la actualización profesional. Los posgrados, voy a ampliar un poco más la información porque es como el core de esta reunión. Ese impacto que se tiene con los posgrados en la formación y desempeño de los equipos y cómo tratar esa diversidad e inclusión en equipos especializados. Voy a iniciar con una información contextual un poco acerca de elementos hoy en nuestra sociedad. Déjenme por aquí, yo pongo un cronómetro porque lo difícil cuando estamos en estos espacios es que Medir el como tiempo. nos gusta lo que hacemos, entonces uno se apasiona, ¿no? Pero el tiempo no. Entonces déjeme, yo pongo aquí mi cronómetro, perfecto, para estar con nuestro tiempo. Ok, ya. Muy bien, simplemente tomando un autor, Mario Díaz Villa, mm, algunos elementos paradigmáticos que nos trae este siglo XXI, desde la ciencia, la educación, la política, la economía, la sociedad, e igualmente la organización primaria de cualquier sociedad como es la familia. No voy a leer todo, simplemente me voy a centrar en algunos elementos por cada elemento de esos factores. En ciencia, hoy es clave la red de conocimiento. Hoy sin red de conocimiento prácticamente que es imposible avanzar en la generación de soluciones frente a distintas situaciones que se puedan presentar en algún tipo de organización. ¿Y por qué esa red de conocimiento? Porque tenemos un entorno cada vez mucho más complejo. Miremos solamente desde la economía lo que está pasando hoy a nivel geopolítico. ¿Quién se iba a imaginar todas estas decisiones y los impactos que están generando en todos los ámbitos de las empresas como tal? La, el desarrollo tecnológico y la innovación cada vez es más acelerado, cada vez se nos exige más adaptarnos a esas nuevas tecnologías. Hoy
por todos es conocido el impacto de la inteligencia artificial. Yo creo que uno, y más como académicos, como profesionales, tenemos que, hay esa postura. O dejo que esa ola de tecnología me arrastre, me revuelque, o simplemente la tomo y me empodero. ¿Para qué? Poder enfrentar todas las complejidades y retos en los diferentes ámbitos. Además de que hoy esa tecnología es cada vez mucho más invasiva, o sea, desde la ciencia, todos esos desarrollos tecnológicos como tal, la multidisciplinariedad, desde la educación, pues igualmente hoy hablamos de flexibilidad, virtualidad. Estos espacios que tenemos, afortunadamente se aceleraron, no afortunadamente, perdón, el COVID nos aceleró, pero debimos hacerlo mucho antes, pero hubo que pasar el COVID para que aceleráramos este manejo y uso de tecnologías, por ejemplo, para la educación, la multiplicación de campos profesionales, la integración de diferentes campos profesionales. Hoy, en mi labor que tengo de paro evaluador, a veces cuando miramos los programas, es un llamado. O sea, cada vez hoy los programas son más integrales. En ingeniería, por ejemplo. Antes se veían unas ingenierías muy puras. Hoy hablamos de, yo no, eso es, ya viene desde los 90 una ingeniería mecatrónica. Uno dice, mecatrónica, ¿eso qué es? Bueno, mecánica, electrónica, robótica, cuando antes se tenían tres profesiones diferentes, ¿ok? O sea que, ¿cómo empieza a cambiar esa educación? Y cómo también tenemos que ofrecer diferentes alternativas para esos públicos que cada vez buscan más integralidad, no campos de formación fraccionados, sino buscarlos integrales. Desde lo político, muchos elementos que se están jugando hoy en ese ámbito, la descentralización, esas unidades partidistas como tal, disolución de fronteras, un pensamiento global, integrador, porque hay efecto en todo lo que hacemos. Desde la economía, la fundamentación del capital humano, economía mundial, capitalismo global, mercados cada vez más integrados, producción flexibles, nearshoring, nuevamente después del offshoring, que fue desde la pandemia, un consumidor más diferenciado. Miren que esto de consumidor más diferenciado es lo que ha llevado a muchas empresas a empezar esa especialización, porque como consumidores cada vez somos más exigentes, cada vez estamos más informados y tomar la decisión es muchas veces más consensuada. No se toman tantas decisiones a la ligera. Y una sociedad, pues lógicamente, nuevos valores, multi, inter, transcultural y a veces muy individualista y hedonista. ¿Sí? Nos está llevando hacia eso. Hoy tenemos familias mucho más diversas, ¿ok? Nuevas concepciones desde el género como tal, igualdad de géneros, individualismo y nuevas identidades. Todo estos son panoramas que nos tiene enfrentados a nuevas realidades en el siglo XXI. Desde las organizaciones como tal, vamos un poco más a las organizaciones, tenemos un entorno donde hay que integrar la sostenibilidad. Aprendimos a trabajar con una economía de libre contacto físico, ¿m? Reimaginar el ingreso, el regreso a nuestras labores, cómo reconstruir operaciones, repensar la organización con nuevas tecnologías, nuevos modelos de trabajo, nuevas generaciones y cómo acelerar esas soluciones. ¿Cuáles son los retos en la gestión de las organizaciones? Hay que aprender a liderar desde la distancia, trabajo remoto y colaboración,
mayor flexibilidad. Hoy es fundamental la experiencia del empleado ya al interior de las organizaciones, la alta dependencia tecnológica, métricas en la gestión, dos conceptos claves que hacen parte de estos seminarios que se hacen a través de esta plataforma, el reskilling y upskilling. Debemos estar en ese perfeccionamiento constante para avanzar en nuestra proyección laboral, pero igualmente integrar nuevos conocimientos que me faciliten una mejor gestión. Objetivos del desarrollo sostenible, diversidad e inclusión. Entonces, como observan, son muchos los retos que se tienen desde la sociedad y desde las organizaciones. Estos retos, por ejemplo, si vemos algunos elementos desde la educación, aquí traigo simplemente unos datos de la OCDE acerca de cuál es el panorama de la educación terciaria, la educación de posgrado. Esto está en el último estudio publicado hace poco de como el balance de la educación en el 2024. Pero mire qué interesante, qué interesantes datos nos arroja este estudio, donde hay un crecimiento sostenido de matrícula. Ellos le llaman educación terciaria ¿a qué? A esa educación que incluye, pues igualmente, el pregrado, los posgrados en sus diferentes niveles. No hay como una diferenciación, sino que la toman como esa educación terciaria de universidad hacia adelante. ¿Mm? Ha crecido en la última década. ¿Eso qué indica? Una mayor demanda de formación superior, de preparación. ¿Cuáles son esos impulsores? Globalización, digitalización y una fuerza laboral mucho más calificada. Hoy es clave. Si no hay una fuerza laboral calificada, pues simplemente todos los avances de automatización e inteligencia artificial van a desplazar mucho más empleos. La participación por género. Voy a mostrar unas estadísticas del mismo estudio, donde nos empieza a llamar la atención de manera positiva cómo la participación de las mujeres es más alta que la participación de los hombres. Se empiezan a cambiar esas brechas, a cerrar esas brechas de formación. ¿Sí? ¿Por qué? Tendencias de hoy, ¿no? Equidad de género en acceso a la educación superior. Multiplicidad de programas. Hay muchos programas académicos de corta duración y de formación técnica. Por eso la importancia de los posgrados como una especialización, que son programas de corta duración donde realmente pues adquieres muchísimas conocimientos, herramientas y desarrollas competencias para un campo específico de formación. Y lógicamente, todos estos elementos responden a demanda de habilidades específicas en el mercado laboral. Hoy hay un mercado laboral muy cambiante, muy cambiante, muy cambiante. Y por eso desde las universidades nos preparamos frente a eso. Desde los institutos de educación se preparan frente a ello. ¿Qué es lo que demanda el mercado? Y a partir de allí, ¿qué perfil es lo que se requiere? Ahora sí, empecemos a desarrollar actividades, componentes que me lleven hacia allá, porque es un mercado en total dinamismo. En el mismo informe hay estos datos. Aquí tomé el dato estos de la OCDE, un dato, por ejemplo, para Colombia. En Colombia, la proporción de mujeres jóvenes entre 25 y 34 años alcanza un nivel de educación terciaria en un 39,5%, superior al de los hombres. Y si pueden ver esta estadística, lo que nos está mostrando en muchos casos es que es mayor esa proporción de la participación de mujeres que de hombres. O sea, toman más la decisión
de cualificarse, de fortalecer, de proyectarse profesionalmente que los hombres. Lo que se presenta para Colombia es igual tanto para países como Brasil y Chile. ¿Sí? Entonces es bien interesante cómo están estos elementos, ¿no? Pasa lo mismo en los países de la OCDE, ahí lo pueden ver, 54% de mujeres alcanzan ese nivel de educación versus 41% de hombres. Casi que supera en todos los países la participación de las mujeres versus los hombres. Con todo este contexto, nos lleva a pensar aquí la importancia de la actualización profesional. ¿Por qué es importante estar actualizados profesionalmente? Adaptarnos a los cambios de una manera rápida, esos cambios del mercado, competitividad y ventaja profesional. No es lo mismo el aporte que puede dar a una organización un profesional muy especializado, un profesional de posgrado, frente a otro tipo de profesionales. Los posgrados nos permiten que redes de profesionales. Mire, cuando uno está en el aula con sus estudiantes o cualquiera, seguramente todos aquí hemos participado de esos eventos, esas interacciones que se dan al interior del aula, al interior del salón, son realmente enriquecedoras, porque no es solamente lo que trae el profesor desde su experiencia, de su formación, sino también compartir qué están haciendo mis colegas, qué hacen las demás empresas, que son elementos que muchas veces, así usted lo haga por una plataforma y de manera individual, se pierden. ¿De acuerdo? O sea, esa interacción permanente, a no ser que la plataforma esté tan bien diseñada que te permita generar esos espacios. Porque si es solo repositorio de documentos, se pierde ese, esa oportunidad de ese desarrollo profesional. Y lógicamente, ¿por qué hay que actualizar el cumplimiento de normativas y regulaciones? ¿Sí? Las normas, los estándares de calidad están cambiando constantemente, las certificaciones, entonces pues hay que estar a la par, hay nuevos descubrimientos, nuevos avances, nuevos métodos. Entonces, si yo no estoy en esa dinámica de actualización, pues simplemente el mercado me saca. Hoy se requiere un profesional con conocimientos actualizados de forma permanente para estar al día en la epistémica y contextualmente. Usted está al día en su labor, en su profesión. Es imposible estar al día en todo, pero al menos en mi profesión sí quiero estar en lo que yo hago, quiero estar al día. Eso es como lo que plantea Stephen Covey en el libro de los 7 hábitos, el séptimo hábito que dice Covey, ¿no? Afilar la sierra. Yo siempre pregunto, ¿qué tan afilados estamos? ¿Estamos afilados? ¿Estamos afilando la sierra? Yo soy la sierra, ¿estoy afilado para poder cortar el árbol? Mm. ¿Y por qué es importante? ¿Qué requiere? Saber cómo funcionan las organizaciones, cómo se toman las decisiones, conocimientos y poderlos transmitir de manera personalizada en función de las audiencias, enfrentarse a estos elementos de una manera actualizada, contundente, argumentativo. ¿Capacidad para qué? Trabajar en equipo, comunicación y relaciones públicas. Por eso hay que estar en constante actualización, comunicación, liderazgo en las organizaciones, los retos, capacidad contextual, cómo interactúo en diferentes contextos, teniendo en cuenta mis públicos, teniendo en cuenta las decisiones que se van a tomar en ese contexto específico. Adaptarme a las situaciones, igualmente poderlas transformar. Por eso necesitamos hoy un profesional cada vez más actualizado y con una serie de competencias, tanto blandas como técnicas. Aunque, por ejemplo, Yuval Noah Harari, seguramente han leído ustedes el texto, en Lecciones del siglo XXI,
Él habla acerca de cuáles son esas competencias que se requiere para el profesional del siglo XXI. Y le preguntan, ¿no? Oiga, ¿qué debe tener? Él dice, mire, lo técnico es imposible saber, porque dicen al 2050 cómo debe ser el profesional. Dice, no lo sé. Técnicamente no sé cuáles serán las plataformas que vamos a utilizar, cuáles serán los sistemas, la arquitectura de sistemas de tecnología en una organización, no lo sé. Pero sí es claro que un profesional debe tener, primer mensaje que quiero que se lleven hoy, 4C. Debe saber comunicarse, perfecto, pensamiento crítico, colaboración y creatividad. Clave hoy para cualquier tipo de profesional. La adaptación al entorno. Voy a pasar aquí un breve video de 2 minutos y mire cómo el impacto, los cambios en la tecnología, esto es una investigación que hizo la consultora Manpower, cómo los cambios tecnológicos nos empiezan a nosotros a demandar herramientas para trabajar en las organizaciones. Vamos a correrlo, me indican, como no estoy viendo el chat, la pantalla como tal, si se corre y funciona el video. ¿Ok? Por favor. Sí, de acuerdo. Vamos a ver si está. ¿Cuántas fuentes de ingreso tienes Aquí. tú? Tres. ¿Sabías que la mayoría de personas allá afuera en la calle tienen solo... Se oye, pero no se ve. ¿Sí se está escuchando el video? Se detuvo Se detuvo y y vemos en gris, ajá, la pantalla. la pantalla está en Oh, gris y se escuchaba el sonido, pero ahora no. bueno, déjeme, vamos a ver si nos corre. ¿Están observando el video? ¿Sí corre? No, Oh, sigue ¿No? igual. Es Bueno, como déjeme, la pantalla en gris, se perdió la presentación. se perdió. Bueno, ¿qué nos mostraba aquí? Un momentico, vamos a ver qué pasó acá. Ahora estamos en la presentación original. Sí, sí, volvimos. Sí. Bueno, allí es un video de comparan un poco cuando llega un carro a los pits en el año 1950, un auto de la Fórmula 1, y lo comparan con el año 2013 que se hizo un récord de todo lo que le hacen el mantenimiento, o sea, al automóvil cuando llega a los pits. Entonces simplemente se compara, ¿no? ¿Cuántas personas habían alrededor del vehículo? ¿Cuánto tiempo? En el año 1950 se demoraban 2 minutos 14 segundos un carro en pit, y en el año 2013, 60 años después, mm, se demoró 3 segundos. mm, Hoy el récord creo que está como en menos de un segundo. Entonces, era simplemente mirar a través de ese video cómo los cambios en la sociedad, en la tecnología, nos empiezan a demandar nuevas habilidades. En el año 1950 habían como 4 o 5 personas alrededor del vehículo, y en el 2013 ahí se cuentan 23 personas alrededor del vehículo. La misma industria, pero es que esto avanza. Entonces, muchas veces, ¿qué quiere decir? La tecnología nos empieza a demandar nuevas habilidades. Se desplazarán unas, pero igualmente, como sabemos, se empiezan a crear otras que a veces no lo podemos imaginar. Era como el contexto del video, igual les envío el enlace. Los posgrados. Una manera formal de lograr esa actualización es a través de los posgrados. Voy a tratar aquí un poco como la normativa, un comparativo de lo que pasa en Latinoamérica con los posgrados. ¿Ok? ¿Qué es y para qué sirve? Pues muy seguramente muchos ya sabemos, un posgrado son estudios de nivel avanzado.
y de nivel formal. Formal. Recordemos que la educación formal es la que conduce a un título académico. La no formal es la que yo hago a través de diferentes plataformas. ¿Sí? La educación formal me conduce a un título que es igualmente reconocido por los estamentos gubernamentales de cualquier país. ¿Diseñado para qué? Ampliar conocimientos y habilidades que adquirí en un pregrado, como decimos en Colombia, o carrera, como se dice también en muchos países latinoamericanos, permitiendo que me especialice en un área específica. Quiero una experticia en esta área o igualmente profundizar en ese campo del conocimiento. A nivel mucho más amplio, los posgrados que incluyen regularmente especializaciones, maestrías, doctorados y pues el postdoctorado, como muy seguramente conocemos. Cuando se hace un posgrado, no es solo la adquisición de conocimientos, buscamos mejorar oportunidades laborales, abrir puertas a cargos de mayor jerarquía y potenciar su perfil profesional. Aquí en Colombia, en el mercado laboral, realmente es una gran ventaja la formación de posgrados. Además, uno encuentra personas igualmente que llegan a los posgrados muy jóvenes. Yo he tenido estudiantes de posgrados a los 21 años, ya están haciendo su especialización. Dura un año. 22, 23, empieza su maestría. A los 24 años ya tiene especialización y tiene maestría. Incluso a los 29, 30 ya tiene especialización, maestría y doctorado. Porque hoy, a nivel de Colombia, los jóvenes están llegando muy jóvenes a la universidad. Nosotros recibimos acá jóvenes de 16 años en carreras o pregrados. 4 años, a los 20 ya hizo su carrera e inician muchos directamente sus posgrados. ¿Sí? Aquí hay una comparación no me voy a detener acá muchísimo, la especialización, modelo para Colombia, maestría, doctorado y pues globalmente, ¿no? En Colombia regularmente una especialización dura un año, hay algunas, muy pocas ya queda desde el Ministerio de Educación se está haciendo esa revisión, de 2 años, realmente ya de 2 años son muy pocas, pero pues tomo la referencia porque hay algunas, pero duran un año, año y medio máximo. Las maestrías pueden ir entre 2 y 3 años y los doctorados como tal. ¿Ok? El enfoque de la especialización, que es lo que nos lleva hoy esta charla, enfoque práctico y aplicación en el campo profesional. La aplicación. ¿Qué tipo de herramientas necesito yo para mejorar mi gestión en esta área del conocimiento? Gestión humana, finanzas, marketing, tecnología, innovación. ¿Mm? Requisitos acá en Colombia, título universitario de pregrado. Debes tener un título universitario o licenciatura, como se dice en otros países. Quiero perfeccionar y la salida profesional tiene una alta demanda en cargos técnicos y de gestión para niveles de gerencia media. ¿Ok? Igualmente, a veces esos niveles dependen del tamaño de la empresa, grande, mediana o pequeña. Las ventajas me permite tener una ruta, una escalera a mejorar mi situación en el mercado laboral y por la formación especializada en ese ámbito. No hay trabajos de grado en las especializaciones, no se exigen trabajos de grado. Tesis como tal, pues ya sabemos que las tesis se hacen es en maestrías y doctorados. En las especializaciones no. Estudio de caso, un trabajo aplicado, una situación realmente que esté generando alguna inconformidad en la organización es, ok, dentro de tu trabajo de especializaciones, muéstranos una salida, muéstranos alternativas frente a esa situación específica. Si hablamos de talento humano, por ejemplo, problema de clima, bueno, ¿cuál es la situación? Problema de inducción, de incorporación, de atracción del talento. ¿Cuál es la salida que le vamos a dar? Muéstranos dentro de tu trabajo, si estás haciendo la especialización, una propuesta que permita
abordar esa temática y dar alternativas de solución. Las especializaciones comparadas con otros países, aquí en Colombia, como les decía, es un título de posgrado legalmente reconocido en toda la nación. ¿Sí? En México también son reconocidas por el CONACYT. En Argentina también. En Chile, Perú, Brasil y Ecuador. Pero que me he dado cuenta buscando datos que en Colombia y Argentina en segundo lugar es donde más estudiantes de especializaciones hay. Por ejemplo, yo tengo la dirección de un posgrado de especialización en talento humano. En Colombia existen 98 programas de especialización en talento humano en Colombia. 98 programas de especialización. O sea, hay más especialización y solamente hay oferta de 4 maestrías en talento humano. Imagínense la variación, ¿de acuerdo? O sea, acá son muy apetecidas las especializaciones. Y luego de las especializaciones, ¿qué hacen los estudiantes? Migran, pasan a su maestría en la misma universidad u otras, porque se homologan cursos, ¿ok? Lo trae, se hace parte de los cursos de la maestría, ya dependiendo de la política que tenga la universidad, hacen su respectiva homologación y pasan a ese siguiente nivel, ¿no? Pero en Colombia hay muchísima demanda de estudios en especializaciones, ¿sí? ¿Por qué estudiarla? Ya lo he dicho, adquirir conocimientos específicos, fortalecer habilidades prácticas en un año, avanzar en la carrera y son altamente valoradas en sectores donde actualizarse es fundamental. Los beneficios de un posgrado, por ejemplo, como una especialización, oportunidades de acceder, crecimiento personal y el relacionamiento, redes. Cuando se hace un posgrado, cuando se integran esas comunidades, hay muchísimas más ganancias que el conocimiento, contactos, negocios, oportunidades de crecer en otras áreas. ¿Cuáles son las modalidades, por ejemplo, de estudios en posgrado? Aquí me tomé el atrevimiento, las que tenemos acá en la universidad, presencial, virtual, combinada, híbrida. Como dice, si usted no quiere estudiar, algo pasa, ¿de acuerdo? Presencial, ya sabemos, los encuentros de manera simultánea, en temporalidad, en ambiente físico, ¿ok? El salón de clases. ¿Mm? Se usan las tecnologías digitales para complementar. El virtual, ya sabemos, manera flexible, en ambientes y encuentros, flexibilidad de horarios, estudio, yo ingreso a mi plataforma, llevo mi ritmo, perfecto. Todas estas modalidades en Colombia son igualmente aceptadas. Y la combinada o híbrida, que es la que hoy en Colombia y a través del Ministerio de Educación, el decreto 1330 lo permite, que es donde yo tengo encuentros, nosotros le llamamos encuentro en comunidad, digamos clases, de manera simultánea, tanto física o digital. El curso es a las 5 de la tarde los martes, ok, entonces los martes yo puedo estar en Quito y yo estoy en Cali, acá en la clase, en el salón, yo ingreso al salón, pero tú desde Quito ingresas también al salón, porque hay cámaras que todo lo que ocurre en el salón, igualmente estando en Quito, yo lo puedo ver. Eso es lo que para la universidad nosotros tenemos como esa modalidad híbrida y combinada, ¿ok? Algunos otros elementos también en esta modalidad donde dentro de la estructura hay cursos que son físicos, ¿ok? Presencialidad física y hay cursos que son virtuales. También le llaman combinados otras instituciones. Entonces, de 5 materias, por decir algo en un semestre, 3 son de manera física y una materia de manera o 2 virtual. ¿Ok? ¿Qué debo tener en cuenta para hacer un posgrado en Colombia? Fundamental, ¿no? Conocer la institución, sus reconocimientos, acreditaciones,
convenios, profesores, cuáles son las experiencias de aprendizaje que me permiten tener en esta institución. Tercer temática de hoy, voy a acelerar mi tiempo aquí, el impacto de la formación especializada en los equipos de alto desempeño. Salimos más de lo académico, miremos un poco más en ese campo laboral. Primero, mejorar mis habilidades técnicas. Hay una investigación acerca de cómo esa formación permite mejorar las competencias técnicas y por ende el desempeño, ¿no? Esa especialización de trabajo, pero con procesos que me permitan a mí integrar. Me genera mayor eficiencia y productividad. Tengo los expertos en la actividad como tal. Esa eficiencia, ¿qué me está permitiendo a mí? Reducción de errores, mejorar la calidad en el trabajo. Impacto en el desempeño de los equipos, mejorar una comunicación mucho más profesional, mucho más técnica, mucho más pertinente, con un lenguaje que realmente se entienda y nos diga qué es lo que está pasando. Tener mi personal preparado para qué desafíos complejos que yo pueda abordarlos desde el punto de vista de un equipo o un grupo. A veces las compañías dicen, ¿para qué invertimos en la capacitación de los empleados o funcionarios o colaboradores si se van a ir? Es la postura a veces que uno encuentra en algunos empresarios. La respuesta, bueno, ¿y cuánto te cuesta un empleado no capacitado? ¿Cuánto cuesta la ignorancia en la empresa? ¿Cuántos clientes puedo perder? Las personas tienen toda la legitimidad de escoger dónde quieren estar. Esa es mi postura. Usted puede escoger dónde quiere estar. Usted está en una empresa y sí, decidió irse. Tienes toda la libertad de decidir si te quieres ir, perfecto. Y nosotros en las empresas nos pasa eso. Se va a ir la persona. ¿Qué hacemos, Dios mío? ¿Y por qué se va a ir si todo lo que hemos invertido en esta persona, en su capacitación? ¿Qué hacemos? Eso es legítimo. ¿Qué tenemos que procurar como jefes o líderes? Bríndele una buena experiencia a esa persona en la empresa, ¿ok? Para que él pueda desarrollar todo su potencial, porque a veces coartamos. Si se va a ir, que se vaya. Pero cuando diga, ¿por qué te fuiste de esta compañía? Quería otros retos en otra empresa. Perfecto. ¿Qué es trabajar en esa compañía? Espectacular. Muy bueno. Marca empleadora, ¿no? ¿Sí ve? Reputación, a pesar de que se va. ¿Por qué? Pues, y hoy más con estas generaciones que no tienen tanto arraigo. ¿Cierto que nos pasa a veces en las empresas? ¿Por qué se va? No sé, encontré un nuevo reto y lo quiero hacer. No como la generación X, como nosotros, que llegamos a una compañía y ahí perduramos. Estas nuevas generaciones no buscan tanto arraigo. En fin, igualmente, incrementar la efectividad colectiva que se pueda complementar en sus habilidades. Diversidad e inclusión. ¿Cómo nosotros entonces tomamos todos esos elementos para un tema clave hoy en la sociedad? Diversidad e inclusión. Quintana, Sánchez y Susaeta, profesoras en Barcelona, nos hablan acerca de estos elementos de la diversidad, pero cómo la formación especializada, o sea, la formación de posgrado, teniendo mucho más elementos, nos lleva a reconfigurar estos conceptos y poderlos entender, poderlos encajar. Hoy hay varios elementos acá, de la diversidad tanto visible como oculta, ¿no? Raza, género, visible, ¿ok? La edad, capacidad física, en fin, una capacidad disminuida, lo tomé tal como está, no hay que decir tanto discapacidad, sino hay una capacidad disminuida en algo, ¿ok? Puede ser desde tu visión, desde tu motricidad, está reducida. No es que sea usted un discapacitado, pero es tal como lo plantean los autores. La oculta, orientación sexual, religión, educación. Hoy, pues lógicamente, un personal, un equipo más preparado, más especializado, me va a permitir en la organización poder manejar todas estas complejidades.
al tomar una decisión. Oye, tenemos un grupo de clientes con este tipo de características. ¿Cómo lo abordamos? ¿Cuál es el problema en algunas empresas? Que creemos que todo es estándar, ¿ok? Cuando vemos que hay muchas diferencias por la cultura, sus creencias, sus niveles de formación. Entonces tenemos un estilo de liderazgo igual, parejo para todos. Entonces allí vienen a generar esas inconformidades, porque no todos somos iguales. Entonces, yo como líder tengo que empezar a identificar y saber orientar esas diferencias. ¿Cuáles son los retos frente a esta diversidad e inclusión? ¿Mm? Ya no tenemos culturas homogéneas, subculturas, como lo plantea Chain. ¿Mm? Hoy, una mayor productividad es difícil frente a que entornos diversos en proceso de cambio, que a su vez generan mayor diversidad. Tenemos diversidad de clientes. Mire, acá en Colombia hicimos un trabajo con una empresa en este tema porque tenían unos clientes muy diversos, ¿ok? Es una empresa, una clínica, clientes muy diversos, pero las personas que hacían la selección eran muy homogéneas. ¿En qué sentido? El mismo programa de psicología, la misma universidad y casi físicamente eran igual. Eran muy parecidas las chicas. Cuando hicimos el trabajo con ellos, ¿qué pasaba? Yo ya vengo con un sesgo, ¿ok? Ya un modelo para mí es este y si no encuadra, porque esa es mi escuela, de mi alma mater, mi estilo, en lo que me he formado, y todas las 4 o 5 niñas que hacen selección eran así. Entonces, cuando empezamos a trabajar con ellos este tema, yo, claro, ¿por qué no? Le digo, oye, ¿por qué no integras un profesional hombre, por decir? ¿Ok? Yo, claro, pues sí. Incluso de otra universidad, con otra visión, otra postura. Y crean que el resultado fue buenísimo, porque empezaron, y como hacían selección, a reconfigurar esos patrones, ¿no? Y a entender, dice, claro, es que si yo ya traigo un sesgo, si no entra en lo que yo ya he establecido, pues simplemente esa persona no nos puede servir. Entonces, fundamental en esa formación profesional, tener esos elementos para reconfigurar procesos en alguna empresa. Algunos prejuicios que tenemos frente a esta diversidad, ¿no? Que equiparamos lo nacional, el origen nacional con la cultura. ¿Sí? Si eres de Ecuador, eres así. Si eres de Colombia, eres así. Si eres de México, eres así. No, tenemos muchas subculturas y todos lo sabemos. Regiones. Colombia es un país de regiones. Los de la costa norte somos distintos a los de la costa suroccidente, distintos a los del centro, como el Ecuador, que conozco porque participo mucho con universidades en Ecuador. Los de Guayas, muy diferentes, ¿cierto? A las personas de Quito, a las personas de Cuenca. Uno se encuentra. La geografía impacta, ¿de acuerdo? Muchas veces cualquier persona es capaz de adaptarse a un nuevo entorno, a veces no pasa eso. Hay personas que su inteligencia cultural, su inteligencia emocional, hay algunos elementos que no les permiten lograr eso. ¿Ok? Y las capacidades personales no tienen que ver con el origen étnico, esas creencias. ¿Ok? No se puede justificar la inadecuación de un perfil a la nacionalidad de una persona, por ejemplo. Si es de allá, no sirve para ese trabajo. Entonces son prejuicios, pero que si nos actualizamos, si nos formamos en un área específica, pues lógicamente vamos a tener una mejor visión y resultados para la organización. Cierro con esta imagen, la tomé de la Fundación Telefónica Ecuador, ya es de 2023 creo. ¿Qué implica ser hoy un profesional del siglo XXI? ¿Cuáles son esas habilidades blandas que nos están pidiendo, ¿no? Creatividad, como lo plantea Harari, colaboración, que la plantea Harari, adaptabilidad, clave. No me adapté, es que me hablan de esta manera.
es que no tienen los mismos gustos. Manejo del tiempo. Hoy, desafortunadamente o afortunadamente, todo es muy rápido. Todo tiene que ser rápido. Si estamos viendo redes sociales, si en los primeros 7 segundos el video o 3 segundos ya no te engancha, es bueno, ya no me enganchó. ¿Sí? Habilidades duras, manejo con las personas, razonamiento analítico, inteligencia artificial y todo lo que es manejo de datos. Perfecto. Bueno, les agradezco muchísimo. Ahí está mi información. Igualmente esta presentación se las hago llegar a través de la Magister Paoli y la doctora Marta. Muchas gracias y bueno, quedo atento a las preguntas que puedan surgir. Bueno, muchísimas gracias al doctor Juan Carlos por esta visión que aunque rápida, muy descriptiva de qué es lo que necesitamos y cómo es que vamos a seguir promoviendo estas especializaciones, estos estudios de posgrado para poder estar al día en este corre-corre del mundo actual y esta posibilidad de ser competentes en el mercado laboral, tanto con esas habilidades blandas como con las habilidades duras. Y bueno, hacer hincapié en lo importante que es una especialización, que aun cuando en el Ecuador y tal vez en República Dominicana, porque tenemos varios de República Dominicana también, no es lo usual, sí es un estudio de posgrado que nos lleva a esa profundización de esas habilidades en un tiempo más corto y nos vuelve, pues, por supuesto, más competentes. Entonces, abrimos en este momento el espacio de preguntas, comentarios, inquietudes que ustedes quieren hacer y nuestra moderadora de esta fase, que es Paoli, les va a ir dando el paso adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, por aquí en el chat tenemos una pregunta que quizás, bueno, la doctora Marta la puede responder, que dice si en Ecuador es reconocido por la CENESID, que siempre es una consulta constante. Sí, bueno, ya lo tenía en una de las láminas del profesor Ujú. Juan Carlos, que el CASES reconoce, por supuesto, el nivel de especialización y ya en la CENESID existe el reconocimiento para las especializaciones como estudios de posgrado, porque esa sí es una inquietud que tienen en un momento determinado cualquier analista que no conozca bien el tema pudo haber dicho, no, no, esto no se reconoce, pero sí. Las especializaciones ya están siendo registradas en la CENESID como estudios de posgrado. Ujú. Listo, gracias. No sé si alguien más tiene alguna consulta, puede levantar la manito virtual aprovechando la presencia del profesor Juan Carlos eh, para darle el derecho de palabra o por el chat. Este es el momento. Bueno, parece que no. No sé si Sea, por el chat. Ajá. Si son tímidos, a lo mejor por el chat lo. Ajá. yo no creo que sean tímidos, o sea, bueno, en algunas partes he estado, pues en Ecuador, por ejemplo, bueno, más que todo que viajo mucho a Guayaquil, hablan bastante, como el clima, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, Bien, pues no hay, digamos que alguna pregunta específica. Por aquí, bueno, eh, nos dice Maribel, ¿cómo podemos contactar para más información? Bueno, vamos a dejarte por aquí mismo, Maribel, los contactos nuestros para poderte dar la oferta que maneja en específico la UAO, con quien tenemos convenio acá para promocionar sus programas. Así que bueno, ahí ya mi compañera te ha dejado los contactos. Con mucho gusto te brindamos la información. Y nos dice por aquí, el material lo tendremos, por favor. Sí, claro que sí, el profesor nos lo va a hacer llegar. Y en claro. conjunto al último correo que enviamos ya post sesión, allí vamos a juntar la presentación para que la puedan revisar nuevamente. Mm. Y Ujú. de todas maneras podemos irles dando la información
en qué área quieren la especialización, cómo, es decir, irles trabajando un poco más el tema, estamos abiertos y muy Ujú. dispuestos a darles toda la información. Miren, La que no tengamos, pedírsela a la universidad, por supuesto. de acuerdo. Algo para apuntar que es fundamental en las especializaciones, por ejemplo, acá en Colombia. Eh, mm, Acá se utilizan mucho las homologaciones. ¿En qué sentido? Que un estudiante, como son posgrados reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional, cuando tú haces un posgrado, cursos del posgrado o materias del posgrado son reconocidas en estudios superiores, son reconocidas en maestrías, porque igual son estudios de posgrado. La cantidad, ya eso queda a potestad de la estructura académica que tenga la institución. Pero, por ejemplo, acá en la Universidad Autónoma de Occidente, los estudiantes regularmente hacen, ese es todo como propedéutico, hacen Ujú. su especialidad y pasan a las maestrías y se ganan igualmente varios cursos, más que todo cursos electivos o de énfasis que debe tener la maestría, no los cursos core, pero sí los cursos de énfasis y electivos, o sea que son muchas ganancias que igualmente tienen en formación en profundidad, en tiempo y en costos, porque cuando uno pasa y si te homologan unos cursos, pues dice, mira, pues yo ya no tengo que ver ese número de cursos, ¿no? Pues igualmente te estás ahorrando un dinero. Bueno, les agradezco mucho a ustedes, es que tengo igualmente un compromiso, ahora a las Ujú. 5:10. Bien. Gracias por la atención a todos los asistentes, Paoli, con mucho gusto. La doctora Marta, igualmente, y pues estamos para servirles desde la universidad, ¿ok? Es un placer igual a todos los participantes que estuvieron eh, contactados durante mi presentación. Les agradezco toda su atención. Bueno, nuevamente muchas gracias al profesor Juan Carlos por su tiempo y su entrega. Ya saben que este seminario, como todos los demás, queda grabado y está en nuestro canal de YouTube y tienen acceso, por supuesto, las veces que quieran para volverlo a escuchar. Así que muchas gracias, profesor, y a todos ustedes, de nuestros miembros de la comunidad y todos los que se han incorporado, pues muchas gracias por este nuevo espacio y quedamos atentos a la próxima temática que les avisaremos con tiempo para el próximo mes, como lo hacemos siempre. Así que buenas tardes y muchas gracias a todos. Hasta Hasta luego. luego. Feliz Hasta tarde. luego. Hasta luego.